Probablemente si leas las 48 leyes del poder para ser más poderoso, vas a fracasar. ¿Por qué? Bueno, la respuesta corta es, no es el objetivo del libro. Hay algunos conceptos prácticos que uno podría llegar a aplicar en la vida cotidiana, pero creo que el libro está más enfocado en entender la dinámica del poder. Hay otro problema, pero esa es la respuesta larga. ¿Cuál problema? Si no viste el resumen... Si no viste mi resumen de las 48 leyes del poder una por una, te lo dejo por acá. Entonces, hace años que conozco este libro y siempre me generó rechazo porque pensaba que era un manual inmoral sobre cómo tomar ventaja de las demás personas. Además, después de hacer el resumen El arte de la seducción, me generó más repudio sobre el autor. Para un poquito, eso no te lo voy a permitir. Sin embargo, las 48 leyes del poder me pareció un buen libro con historias amenas que ejemplifican cada principio que da. En mi opinión no es un libro que haría más poderoso a las personas promedio, tal vez sí es más útil para aquellos que están en una posición de poder, ya sea en una empresa o donde sea, pero de todas formas aplicar estas leyes en cualquier contexto, en muchos casos, pienso que sería contraproducente. Y esto es, como dije antes, porque creo que está más relacionado con poder entender la dinámica del poder. Y esto es porque justifica cada ley bajo una historia o anécdota. Crear una ley basado en un hecho histórico lo veo como un fallo. Es bueno saber de pasado para no repetir los errores, pero eso no significa que haciendo lo mismo vamos a obtener los mismos resultados. Creo que tener el conocimiento de varias historias nos da la inteligencia o creatividad de saber cómo actuar nosotros mismos en situaciones parecidas. Pero decir que si pasa algo debo hacer esto para obtener esto otro, no lo veo como lo correcto. Esto está mal, esto está totalmente mal. Dejen en los comentarios si piensan distinto. Por ejemplo, la ley número 2, desconfía más de los amigos que de los enemigos. Hace referencia a que no pongamos a un amigo en una posición de poder por el simple hecho de ser un amigo. Vale más una persona por su competencia y mantener satisfecho a un amigo podría llegar a ser más difícil. Y en el caso de poner a un enemigo, hace mención a Sun Tzu en las cuales eran situaciones particulares. No es que es una ley fija y hay que hacerlo siempre, pero sí está bien tenerlo en consideración. Tenemos entonces que decir algunas cosas que, al que no le caiga bien, no le cae bien. Ahora, quizás sí hay consejos prácticos que son poderosos, tales como Ley 4, decir siempre menos de lo necesario. Ley 9, ganar por las acciones, no a través de los argumentos. Ley 30, simular que tus logros no requieren esfuerzo. Ley 34, actúa como un rey para ser tratado como tal. El dilema está, en mi opinión, en que el libro no ataca los problemas de fondo de la personalidad. No podemos pretender aprender cómo conquistar el mundo si no podemos manejar nuestra propia vida, si no tenemos control sobre nosotros mismos. En el mismo libro menciona que si uno no puede controlar sus emociones, de poco van a servir todas estas leyes. Sin embargo, creo que va más allá de solo saber controlar tus emociones. Creo que mejores libros para desarrollar nuestra personalidad son No More Mr. Nice Guy o mi libro Seducción Simplificada, así como Models de Mark Manson. Entonces por ahí acá me voy un poquito de las ramas, pero me parece un error que llame a cada capítulo ley. Lo digo porque ley suena a algo estático, que no cambia. Sin embargo, veo cada capítulo más como una sugerencia o perspectiva. Entonces llamarlo ley me parece mal definido. Supongo que la llaman leyes por una cuestión marketinera, ya que suena más poderoso. Pero de vuelta, no llamaría ley a cada capítulo. Así que para cerrar un poco los temas, no creo que leer las 48 leyes del poder te haga más poderoso porque no pienso que las conclusiones del autor, basadas en historias, sirvan en cualquier contexto. Es bueno conocerlas, pero no las tomaría como la verdad absoluta. Por otra parte, tampoco lo veo como el mejor libro para tomar control sobre nuestras vidas, porque creo que hay características que son más importantes, como por ejemplo saber establecer límites emocionales, que es uno de los temas que hablo en mi libro. Esto significa la responsabilidad que toma una persona por su estado emocional y por sus acciones, y al mismo tiempo no asumir la responsabilidad de las emociones de otras personas. Límites bien marcados demuestran una personalidad fuerte y poderosa. Eso es todo y espero que les haya gustado. Gracias por mirar el video y quedarse hasta el final. Hasta la próxima.